Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Fernando Valenzuela. Es un gusto estar con ustedes esta tarde aquí. Vamos a hablar de la innovación y de la transformación en educación y me enorgullece estar acompañado por tres de los líderes transformadores de la educación para el trabajo en México. Como todos ustedes saben, y esperando primero que nada que todos estén cuidando y estén sanos y viviendo de la mejor manera este momento raro que nos está tocando vivir en la humanidad, pues lo primero es mantenernos sanos y cuidándonos. Nosotros vamos a reflexionar de cómo vemos la transformación educativa desde varios puntos de vista. Vamos a hablar de procesos donde tenemos que aprender, desaprender y volver a aprender, de cómo ser estudiantes para toda la vida, de cómo las organizaciones y los individuos deben reconocer que la habilidad más importante y definitiva de aquí en adelante es nuestra capacidad de aprender. Y vamos a hablar también del conocimiento que podamos utilizar, que sea un aprendizaje activo, práctico y que nos permita conectar las diferentes disciplinas para resolver problemas reales que van a llegar a nosotros con velocidades nunca antes vistas. El modelo en general es una combinación entre aprendizaje, contactos, aprender de las personas y evolucionar hacia un mundo digital. Yo llevo más de 30 años de carrera profesional en la industria de tecnologías y de la educación y tengo algunas lecciones que quiero compartir con ustedes. Primero, hay que aprender de las personas, no tanto de las clases. Y yo, de las tres personas que me acompañan hoy, he aprendido y aprendo permanentemente. Gustavo Barcia, uno de los líderes de transformación digital en organizaciones. Nancy Otero, una de los talentos que ha vinculado la tecnología, la inteligencia artificial, los procesos cognitivos y el aprendizaje activo. Y Diego Lainez, que viene del mundo de la educación corporativa, de recursos humanos, y que llevamos años replanteando esta transformación que hoy se nos pone de frente. Entonces, en esta primera reflexión de aprender de las personas y no de las clases, pues lo primero que vamos a transmitir aquí es estas diferentes miradas que cada uno de mis amigos y compañeros de este panel va a traer a la mesa. Otro de los conceptos que quiero transmitir es uno que aprendí en Israel, una palabra en hebreo que se llama firgun. Y esta palabra básicamente se traduce en el acto de compartir abierta y transparentemente y contribuir al éxito de los demás de una forma desinteresada y con ninguna otra intención de buscar un éxito colaborativo. Cuando yo describo lo que hago en mi trabajo, yo vivo en la confluencia de cuatro grandes pilares: la educación y la innovación en los modelos pedagógicos de aprendizaje, la tecnología que llega a la educación de forma a veces desestructurada, torpe, y entonces resulta que la gente que entiende de pedagogía no necesariamente entiende de tecnología, la gente que entiende de tecnología no sabe relacionar estas capacidades a la pedagogía, y después tenemos otros dos desafíos, que es utilizar el capital, la inversión, el retorno, la atracción de recursos para que esto sea viable. Y finalmente, el impacto social, reducir las brechas de inequidad, de género, de medio ambiente. Cuando uno junta estas cuatro piezas, nos damos cuenta de que es muy difícil mantenerlas en balance. Y yo, a lo largo de esta carrera privilegiada, pues he tenido la fortuna de trabajar con las personas probablemente más apasionadas, más preparadas alrededor del mundo en la innovación educativa y en la creación de un
entorno que hoy se conoce como la industria de EdTech o el emprendimiento EdTech. Y parte de lo que quiero lograr con esta charla es que más emprendedores como ustedes están hoy repensando el futuro y viendo en dónde se van a dedicar, que consideren la educación como uno de los polos más interesantes de desarrollo y que es capaz de generar innovación, de atraer capital, de conectar áreas de conocimiento, áreas de interés y que se está convirtiendo en uno de los sectores más importantes en la innovación hacia el futuro. Yo he tenido la fortuna de crear un concurso mundial de emprendedores educativos desde hace 7 años. Compiten más de 500 empresas de emprendimiento educativo y allí, a lo largo de estos 7 años, hemos revisado más de 4,000 emprendedores. Hemos visto cómo maduran y cómo las necesidades de educación son globales. Así como esta pandemia nos está atacando en forma exponencial y en forma global, la educación va a ser exponencial y global. Con esto cierro la introducción y empezamos a ver estas miradas que nos van a enriquecer. Empezamos con Gustavo Barcia, que nos va a contar cómo él está transformando la educación desde su punto de vista. Gracias, Gustavo. Gracias, Fernando. Un placer estar acá. Gracias por la invitación. Un gusto, Nancy y Diego, estar aquí en este panel junto con ustedes. Y te cuento cómo nace Needed, que es la plataforma de formación y de evolución digital de las personas y de las empresas. Nace básicamente por una necesidad que es, hoy todo el mundo necesita desarrollar nuevos skills cada 3 años. Hoy los skills necesarios que estamos viviendo y que ya los veíamos ver desde hace muchísimo tiempo, pero durante esta pandemia lo que hemos visto es una aceleración increíble, es hacia lo digital. Hoy estamos viendo que las compañías que se la están pasando no muy bien son las compañías que no estaban en la transformación digital o no eran nativas digitales. Y las compañías que ya están sacando ventaja, no es ventaja, pero sí están alineándose a lo que verdaderamente está sucediendo hoy de forma muy rápida y se adaptan de forma muy ágil, son esas empresas digitales o que ya estaban en este camino de transformación digital. Y es por eso que nace Needed hace unos años atrás, en donde vimos esa necesidad de las empresas y las personas dentro de las empresas de evolucionar hacia digital. Y hay algo que no tienen estos empresarios o estas personas. Pueden llegar a tener budget, pueden llegar a tener claro que necesitan transformarse, pero lo que no tienen es tiempo. Entonces, lo que hemos desarrollado en Needed es una plataforma que se adapta a las necesidades de conocimiento de cada una de las empresas y de cada una de las personas, para que ese conocimiento pase a una aplicación muy concreta y muy concisa, tanto en la vida profesional como en el desarrollo de las empresas, muy rápido. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacemos? Nos metemos dentro de las compañías, entendemos cuál es la madurez digital de las empresas, cómo compara contra los competidores de la industria, cómo comparan con otras industrias. Luego entendemos cuál es el conocimiento digital de cada una de las personas dentro de la empresa y en virtud de eso desarrollamos un programa a la medida. Tenemos la suerte desde que en nuestros inicios o esa visión eh, comprendimos de que en una ciudad tan grande que es donde nacimos, en México, la gente no se podía trasladar a estudiar 2 o 3 veces a la semana eh, algún lugar físico. Entonces lo que hicimos fue un programa a la distancia y tenemos la suerte de que todos nuestros clientes que ya venían formándose antes del coronavirus, se forman a la distancia, porque son compañías que están en el interior del país o son compañías que están en toda Latinoamérica. Entonces, ese tipo de formación ya lo veníamos haciendo, así que no tuvimos ningún tema de aceleración en ese sentido. Pero lo que hay que entender acá, de que no solamente compañías ahora están trabajando desde su casa o
las compañías de educación empezaron a tener que virar muy rápidamente hacia digital, que digitalización o aceleración digital, una cosa es que trabajemos desde la casa, otra cosa es que aprendamos desde casa, pero no significa que la educación se esté digitalizando. Lo único que está haciendo es utilizando una herramienta de comunicación a distancia. Y lo que venimos haciendo con NIDED y lo que venís haciendo tú, Fernando, es cómo hacemos para hacer una verdadera transformación de la educación y que no pase lo que ha pasado con los medios editoriales, que lo único que han hecho, o la experiencia de los newspapers en Estados Unidos y en el mundo, es poner lo mismo que estaban haciendo en sus periódicos impresos en un formato de lectura en Internet, y eso no es lo que el consumidor quiere. Entonces, nosotros lo que tenemos que entender es cómo hacemos para utilizar las herramientas, cómo hacemos para que esa comunicación y ese conocimiento pase hacia las personas, se puede implementar lo más rápido posible, que deje de ser una persona enfrente de una cámara ahora o enfrente de un aula dando los conocimientos como una verdad absoluta, y que sea un entorno en donde la gente aprenda de su entorno, investigue, desarrolle proyectos, los implementen y ese conocimiento se quede muy rápidamente en sus cabezas y por ende se pueda implementar y se pueda desarrollar dentro de las compañías. Muchas gracias, Gustavo. Nancy, ¿cómo complementas esta mirada desde tu ángulo? Gracias a todos por estar aquí. Yo creo que justamente estos tiempos del coronavirus me han hecho reflexionar muchísimo en dos cosas muy importantes. Una, yo creo que estamos en esta crisis y se salió tanto de las manos porque es una reflexión de el fracaso que ha tenido la educación formal. Que las personas no puedan entender cómo se transmite una pandemia, que no puedan leer una gráfica, que no puedan pensar sistemáticamente. O sea, esta es una gran reflexión que nos informa en qué nivel estamos de educación y cuáles son los riesgos de continuar con ese tipo de educación. O sea, esta crisis como que nos hace saber que, bueno, este es algo que pasó que es muy grande y los retos que la humanidad tiene en los próximos años vienen más o menos de este tamaño. Entonces, ¿cuál es la respuesta educativa de esto? ¿Y por qué vamos a seguir pensando que la educación es sinónimo de aprender? ¿Cómo podemos empezar a desarmar este sistema que le cuesta mucho trabajo cambiar? ¿Y cuáles son algunos ejemplos que han demostrado que hay otras maneras de hacerlo que no necesariamente siguen un sistema formal de educación? Entonces voy a hablar un poquito de esos ejemplos. Uno de ellos es el Media Lab en el MIT. Tuve la oportunidad de estudiar con Paulo Blixken, que se graduó de ahí en Stanford. Fue mi profesor. Y lo que empezó a hacer él es una idea de tratar de tener como pequeños Media Labs dentro de las escuelas desde kindergarten hasta preparatoria. Y la idea es más o menos democratizar la invención. Es decir, que los chicos que están en las escuelas no sean nada más consumidores de conocimiento, sino que ellos también tengan la oportunidad y tengan la formación de desarrollar conocimiento, de probar que ellos pueden también generar conocimiento, no nada más consumirlo. Con estas ideas en mente, fui cofundadora de una escuela en Nueva York que se llama Portfolio School, que la idea fue más o menos esa, decir, bueno, si tenemos que reinventar el sistema educativo, si tenemos que reinventar el concepto de aprendizaje y de educación, ¿qué podríamos hacer? Que ahora sí sabemos cómo funciona ciertas partes de nuestro cerebro, ciertos procesos cognitivos, y cómo podemos incluirlos en un sistema, en un espacio, para que los niños creen sus propios inventos, desarrollen conocimiento y a través de esto puedan seguir aprendiendo el conocimiento que la humanidad ha dado. El resultado de esto, en pocas palabras, fue que nuestros chicos pudieron presentar en Stanford sus proyectos. Son los niños más jóvenes que han presentado. La más chica de ellos tenía 7 años. Y pudieron presentar sus proyectos, ¿no? Algunos de ellos fueron de inteligencia artificial. Esto fue hace más de 4 años. Y estos son chicos normales. No son chicos con capacidades extraordinarias más que ser niños, que ya eso es bastante. Pero la idea es que tenemos que empezar a pensar muchísimo más allá de que la gente se sepa las tablas de multiplicar.
tenemos que pensar muchísimo más allá de que sepa usar Excel o Word o mandar un email. Tenemos que tener la confianza de que la gente crear su propio conocimiento y tenemos que empezar a pensar urgentemente cómo las escuelas, cómo las organizaciones pueden empezar a apoyar este tipo de transformación. Las soluciones que necesitamos para los próximos años no las tenemos. Tenemos que descubrirlas. Y van a tener que ser unos sprints súper rápidos como el que estamos sufriendo ahorita. Y necesitamos que toda la población esté sincronizada en tener un mismo lenguaje, un mismo entendimiento de ciertas cosas. Y la educación tiene que ayudarnos a empujar hacia esos lugares. Entonces yo creo que es un poco empezar a dejarle de tener miedo a la informalidad de aprender. La mayoría de las cosas que sabemos hacer y la mayoría de las inspiraciones que tenemos han sido a través de aprender informalmente. Y como estaba diciendo Gustavo, ahorita están saliendo muchísimas opciones para que la gente pueda seguir aprendiendo, porque va a tener que seguir aprendiendo, como él dice, muchísimas cosas después de cada 3 años, ¿no? Y esperamos que 3 años probablemente va a ser cada vez más rápido. Pero entonces, ¿cuál va a ser la manera de hacer esto? ¿Quién va a decidir qué se tiene que aprender? Y van a ser las empresas, porque la gente nada más está buscando trabajos. Entonces, ¿qué va a pasar con el criterio humano, no? Entonces, son cosas que tenemos que empezar a pensar y tenemos que empezar a hacer prototipos de esto urgentemente. Algo que a mí me preocupa mucho es el concepto que se tiene de inteligencia artificial y cómo se puede utilizar eso para crear un poco más de agencia dentro de las escuelas y dentro de los trabajos. Creo que ya me pasé de tiempo, así que aquí lo voy a cortar. Muchas gracias, Nancy. Justamente una buena entrada para Diego desde el mundo del trabajo y el empleo. Gracias, Diego. Sí, muchas gracias, Nancy. Y fíjate que yo comparto un punto de vista desde las empresas. He estado hablando con muchísimos empresarios. Vengo haciéndolo desde hace unos años a través del podcast de Dare to Learn y ahora con otro tipo de creación de contenido directamente con CEOs. Y algo que en lo que yo me he dado cuenta mucho en el mundo empresarial, de lo que está sucediendo ahorita, y lo voy a conectar con lo que decía Nancy, lo que yo traigo algunas ideas. Uno, esto nos está permitiendo a la gente que estamos en Learning and Development en las organizaciones, nos está dando oportunidad de tener, de repente, de la noche a la mañana, ya no tenemos que estar peleando nuestro business case y nuestro return on investment y gritarle la necesidad a la gente a los líderes de negocio de que es bien importante el tema del aprendizaje. Prácticamente ahorita en las últimas conversaciones que he tenido con líderes de las áreas de Learning and Development en las organizaciones, varios de ellos, por lo menos 3, me han platicado que en las últimas semanas, por primera vez, han tenido reuniones con el CEO directamente convocadas por el CEO. La gente que está en las universidades corporativas, la gente que está en estas áreas. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que hemos estado empujando para decir que es importante, de repente se volvió importante por obviedad, ¿no? Por lo que está sucediendo ahorita. Los CEOs están volteando a ver estas áreas para que les den una solución porque la necesitan de manera urgente. A mí siempre me ha probado que, por lo menos en las áreas de Learning and Development en muchas organizaciones en América Latina, los líderes de estas áreas no están preparados, son gente que a veces terminan ahí por carrera y no por preparación, en un tema de realmente cómo la gente aprende. Y entonces, realmente lo que los líderes están pidiendo ahorita en las organizaciones es que la gente sepa aprender, que es algo que desgraciadamente ni el sistema educativo nos ha quedado bien, ni el sistema de capacitación empresarial. Aprender, no sabemos cómo hacerlo como individuos, ni lo promovemos en las organizaciones bien. Un autoaprendizaje, pero la importancia de que entender que no es nada más saber aprender, sino que tiene que ser proactivo desde el individuo, autogestionado, autoderivado. Nadie sabe mejor lo que tiene que aprender que la misma persona, ¿sí? O sea, eso es clarísimo y no lo hemos desarrollado bien. El pensamiento crítico, o sea, y principalmente esto lo acelera porque necesitamos gente que sepa cómo dejar ir modelos mentales que ya no están funcionando ahorita, que son obsoletos, que no tienen sentido usarlos más, desarrollar nuevos. Cómo agarro información, cómo agarro nuevas ideas, cómo las conecto para hacer un nuevo modelo mental que me permita trabajar ahora, por ejemplo, a distancia todo el día, ¿no? Y curación de contenido. Prácticamente estoy viendo eso, el overload de información. La única cosa que corre más rápido que el virus es la noticia del virus. Entonces no estamos sabiendo lidiar con eso. A las áreas de Learning and Development nos toca reinventarnos para ver cuál es nuestro nuevo paradigma y cuál es, y ver un poquito hacia adelante, porque como decía también, lo conecto mucho, como decía Gustavo,
no vayamos a repetir los errores del pasado. Yo invitaría a toda esta comunidad educativa a que vea qué sigue para adelantarnos un poquito, a ver qué va a seguir después de este boom de todo en línea, todo este copy-paste, de como lo estamos haciendo, pero bueno, por lo menos digital. No dejemos de pensar en qué es lo que sigue. Y una última reflexión es que las empresas hemos venido siguiendo a la educación, o sea, siempre la capacitación interna ha sido como, bueno, lo que está haciendo la educación en el tema más vanguardista, ¿no? En muchos sentidos así en la gran mayoría de las empresas, no en todas, así ha sido. Vamos siguiendo lo último que hace la educación para tratar de capacitar. Entonces yo veo una alta responsabilidad del sistema educativo en todo el ámbito educativo y de tech, de poner la vara alta para que las empresas podamos hacer un buen copy-paste. Si copiamos algo bueno, tiene que salir bien. Pero también creo y confío también en lo que dice mucho Fernando, que la disrupción en la educación, y entendamos una palabra, ustedes lo entienden perfectamente, ¿no? Pero a veces en las empresas no tanto, educación y aprendizaje. La disrupción en el aprendizaje, más allá de la palabra educación que le entendemos mucho como educación formal, muy probablemente venga de otro sector o de otra industria. Entonces, aquí es corresponsabilidad de todos estar a la altura del reto. Y les digo, me preocupa mucho que no estemos en las empresas listos, que tengamos que poder apalancar muy rápidamente lo que está haciendo el modelo educativo, la comunidad educativa, y que la comunidad educativa, sobre todo, no se deje de preguntar, bueno, ¿qué paradigma estamos instalando ahorita que estamos todos en remoto? Y que no dejemos que ese paradigma se instale otros 20 años, como le sucedió a lo mejor al e-learning, ¿no? Esas serían mis reflexiones súper breves porque sé que se acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Diego. Evidentemente, entonces, estamos hablando de que la educación es un sistema complejo, con muchas dimensiones, muchos stakeholders, y que ha sido diseñado para una realidad que ya no existe. Hay que cuestionarnos el salón de clase, la duración, el ritmo, los contenidos, los horarios, las formas. La otra conclusión es que tenemos hoy más brechas. Anteriormente, si no sabíamos leer, escribir o hablar inglés, nos íbamos a quedar atrás. Hoy, si no sabemos de blockchain o si no sabemos de redes sociales, de mercadotecnia digital, nos vamos a quedar atrás. Y la madurez digital que se ha puesto a prueba en esta temporada ha cerrado esta idea de que hay que hacer una formación docente para que puedan usar herramientas. Hay que evolucionar en un conocimiento digital que nos permita crear experiencias de aprendizaje de otra manera. Tenemos ya un minuto, así que abro el foro por si Nancy o Gustavo quieren hacer un cierre de un minuto porque se nos termina el tiempo. Yo un pequeño comentario nada más. Estoy de acuerdo que hay que innovar, hay que probar, hay que equivocarse, como lo hacen las grandes compañías o las compañías o los startups. Y para mí, estudiar no significa aprender. Y nuestra mentalidad tenemos en la cabeza que tenemos que estudiar para mejorar. Lo que tenemos es que aprender. Y ese es otro punto de vista que para mí la educación tiene que ir hacia allá una vez que entendamos cómo. Nancy. Hacer una invitación a... Sí, rápido. Voy rapidísimo. Yo también quiero hacer una invitación a que sí es muy importante que sepamos inteligencia artificial, blockchain y todas estas tecnologías, no nada más porque las empresas las requieren, pero porque están alrededor de nuestra vida. Si queremos entender nuestra realidad, tenemos que saber de esa tecnología, porque se está permeando cada vez más. Este aprendizaje no tiene que ser nada más porque queramos un trabajo, sino porque queremos todavía participar cívicamente en nuestra realidad. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo espero que esta reflexión haya sido valiosa para cada uno de ustedes y espero que de aquí se generen ideas de emprendimiento educativo que nos ayuden a transformar y a llevar la educación al siglo XXI. Después de esta pandemia necesitamos toda la ayuda posible. Muchas gracias por su atención.